El dirigente político César Pérez Vivas, precandidato presidencial en este momento, abogado, profesor universitario, fue diputado del Congreso de la República, diputado de la Asamblea Nacional, gobernador del estado Táchira y de larga trayectoria en organizaciones como COPEI, por ejemplo, y bueno, en todo caso tiene experiencia para contarnos y analizar el momento que vive el país. César, bienvenido a Globovisión, por cierto, tachirense, ¿no? Legítimo, por los cuatro y de la montaña además. Con partida de nacimiento. Nacido en La Grita, la capital espiritual del Táchira. Bueno, usted ha postulado su nombre en este momento tan complejo y tan convulso cuando hay muchos nombres en medio de los factores de oposición para optar a ser el candidato de la oposición para la presidencia de la República. ¿Por qué? Gracias, Seir, un placer estar contigo. Muy buenos días a Venezuela, buenos días para ti, para todo tu equipo. Efectivamente, yo quiero ser el próximo presidente de Venezuela. Me he propuesto la tarea de promover la unidad de la nación venezolana que quiere democracia, bienestar, que quiere calidad de vida, que quiere recuperar el salario, que quiere recuperar la convivencia civilizada. Y en medio de toda esta tragedia humanitaria en la que estamos inmersos, de esta fragmentación a la que ha sido sometida la sociedad venezolana, estoy planteando un movimiento de concertación ciudadana, es decir, un acuerdo de los ciudadanos, de modo que en este año 2023 podamos preparar una alternativa democrática, confiable, que concurra a las elecciones presidenciales que deben celebrarse el próximo año 2024 para producir un cambio en la conducción de la República. Y en ese sentido he presentado mi nombre como aspirante a la presidencia de la República para encabezar este movimiento alternativo y para que el país pueda tener un gobierno profundamente democrático que le devuelva a Venezuela el bienestar que siempre tuvo y que lamentablemente hoy en día ha perdido de manera dramática. ¿En qué está basada esa propuesta ciudadana? Porque hemos escuchado, por supuesto, las críticas que corresponden a la administración actual, a la situación general que ha vivido el país, no solo ahora, sino en los últimos años, pero poco se escucha de propuestas para solucionar los problemas que enfrentan los venezolanos hoy. Efectivamente, los problemas son los que todos conocemos. Yo he colocado el ejemplo de un paciente que llega a un hospital y el médico inmediatamente evalúa la sintomatología. Tiene la presión arterial alta, o tiene fiebre, o tiene dolores, pero ¿cuál es la causa del problema? Así pasa en Venezuela. Hoy en día tenemos dramáticos temas a la luz del día, síntomas que no pueden ocultarse. Y ahí está el caso del salario, de las pensiones de los jubilados, el caso de la falta de servicios públicos, de electricidad, agua, gas doméstico, gasolina. Toda esa lista de problemas que tenemos son los síntomas exteriores de una enfermedad que está en las entrañas del país. ¿Y cuál es ese tumor? ¿Cuál es esa enfermedad? El modelo político y económico instaurado en estos 23 años que se ha llamado socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI ha fracasado rotundamente en la conducción de la República. Que por cierto ya no lo nombran tanto, ¿no? Bueno, pero no hay que dejar de recordarlo, que es ese modelo socialista inspirado en el marxismo, ya lo decía su promotor inicial cuando le preguntaban cuál socialismo, pues el de Marx. Y efectivamente se tomaron todas las empresas del Estado, todas las empresas privadas, aplicaron la tesis de la propiedad de los medios de producción en manos del Estado, el control de la economía en manos del Estado, el control total de todos los poderes públicos, y se ha creado un Estado que además genera una violación sistemática y permanente de los derechos humanos. Yo voy a ser un presidente que va a cambiar radicalmente ese modelo y vamos a salir de un modelo centralizado, de un modelo que concentra totalmente el poder en la jefatura del gobierno, a un modelo de democracia moderna, con separación de poderes, a un Estado federal que fortalezca las regiones, los estados. Yo tengo la experiencia, luego de mi ejercicio como gobernador del estado de Táchira, de lo lamentable que es tener que depender de todo de unos poderes que están establecidos aquí en Caracas y que desconocen totalmente las realidades regionales. En ese sentido quería preguntarle qué tan difícil ha sido para la gerencia pública, pero cuando se hace desde la oposición, gobernar, cuando precisamente dependen los recursos de arriba, como se acostumbra a decir, y se bloquean los créditos adicionales y a través de la política se entorpece la gestión. Se obstruye totalmente. Bueno, yo puedo pasar aquí toda la mañana haciendo narrativa de las formas tan absurdas como se obstruye la gestión pública. Eso no puede depender
del partido que esté en el gobierno nacional y otro partido que esté en una alcaldía, en una gobernación, eso tiene que estar claramente definido en el orden jurídico y debe respetarse el orden jurídico. Sin embargo, a pesar de que la Constitución de la República establece, por ejemplo, que los puertos, que los aeropuertos, que las carreteras son competencia de los estados, aquí violando la Constitución se le quitó a los estados los aeropuertos. Entonces, cuando yo estaba de gobernador se le quitaron todas esas facultades a los estados. Pero si el gobernador era del partido de gobierno nacional, entonces se le entregaba la administración de los puertos. Es decir, es discrecional en estos tiempos porque la normativa constitucional necesita mayor rigidez respecto a ese tema. Entonces ahí es donde yo propongo el cambio de modelo. El modelo del Estado socialista o del Estado comunal que hoy está en boga en Venezuela tiene que cambiar a un modelo de Estado democrático. Y yo propongo cambios concretos para lograr esos objetivos. ¿Cuáles son? Primero, eliminar la reelección del presidente de la República. Planteo que una persona que sea elegida presidente de la República sea elegida una sola vez y más nunca, porque de esa manera esa persona se va a dedicar a gobernar y no a pensar en su permanencia por muchos años en el poder. Es decir, eliminar la vocación hegemónica que ha caracterizado al actual gobierno durante todos los 23 años que lleva el proceso político. Y que quieren seguir allí todavía. Y siguen, obviamente, todavía Por están ellos pensando. toda la vida. Seguirían toda la vida y casi que vengan los hijos después. O sea, esto es una monarquía hereditaria al mejor estilo del siglo XVIII. Entonces, mi planteamiento para consagrarla y garantizar el principio de alternabilidad que la Constitución establece, vamos a eliminar la reelección presidencial. Sano y vamos a establecer 5 años el periodo constitucional, como lo es desde la época de López Contreras. Un tachirense, un predecesor mío en Miraflores, el general Eleazar López Contreras, una vez que llega al poder y viene de una época en la cual el dictador duró 30 y pico de años en el poder, estableció que el periodo duraba 5 años, o sea, tuvo la virtud y la visión de reducir el periodo. Bueno, yo voy a ser un presidente que va a consagrar la no reelección, que va a promover, porque eso no es función del presidente, pero el presidente lidera un proceso de cambio constitucional para que en Venezuela el periodo dure 5 años, se establezca la no reelección del presidente y la doble vuelta presidencial. Y esto va a tener una inmediata repercusión en el respeto a los derechos humanos. Los presidentes van a tener que cuidarse más de no violentar los derechos fundamentales de los seres humanos, como ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. En segundo lugar, planteo darle fuerza al Parlamento. Quizás por mi condición de haber sido diputado durante 20 años en el Parlamento venezolano, le doy mucha importancia al Parlamento como un equilibrio de los poderes. Hoy en día, la Presidencia de la República tiene un poder que aplasta a los demás poderes. Y sobre todo porque la Constitución de 1999 le dio unas facultades al presidente que le permiten apartar inclusive al Parlamento, por ejemplo, la figura de la ley habilitante. Yo propongo eliminar totalmente la figura de ley habilitante. Que un presidente de la República en el futuro no sea el que dicte las leyes. Para eso está el Parlamento. Entonces, ¿para qué existe un Parlamento si el presidente dicta la ley? Claro. 613 leyes ha dictado el Poder Ejecutivo desde que entró en vigencia la Constitución de 1999. Eso es una aberración total, porque vaciaron al Parlamento, y además unos parlamentos tan débiles como esta figura de Asamblea Nacional. Por lo tanto, propongo volver al Congreso bicameral, donde exista Cámara de Senadores y Cámara de Diputados para que haya ese contrapeso, pero sobre todo pensando en las regiones. Vuelvo a pensar mi condición de dirigente que ha vivido esta experiencia desde un estado tan importante como el mío, el estado Táchira, donde tenemos necesidad de equilibrar los poderes. Entonces yo busco la federalización, la Cámara Federal es el Senado, los estados son iguales cuando se sientan en el Senado, distinto de la Cámara Política, que es la Cámara de los Diputados, que obedece al volumen de población. Entonces es muy importante volver a un parlamento fuerte. Propongo quitarle al presidente de la República la exclusividad de los ascensos militares y volver a la institución que estableció el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1817, que sometió al poder militar al poder civil. Hoy en día en Venezuela no ocurre eso, por lo tanto hay que volver a la norma bolivariana del Congreso de Angostura, donde para ascender a coronel general un militar tiene que ser aprobado por el Parlamento. Eso lo eliminaron en la Constitución. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la propuesta al regreso. Y también, bueno, saber de qué manera, en el caso que logre usted llegar a la presidencia de la República, se pueden hacer estas modificaciones y mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una reforma constitucional, o cuáles serían los mecanismos para modificar todo esto que plantea. César Pérez Vivas,
precandidato presidencial, abogado y profesor universitario, nos acompaña en la entrevista esta mañana por Globovisión. Si usted que nos ve a esta hora tiene alguna duda, algún comentario o pregunta, puede enviarla a la etiqueta Primera Página que estamos utilizando a través de Twitter.